días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a realizar razonamiento verbal con el tema de el punto y coma. Primero vamos a leer o en todo caso ver con atención esta pequeña imagen. ¿De qué se tratará? Muy bien. A continuación, dos preguntas. Primero, ¿alguna vez te has quedado sin respiración al leer un mensaje o algún texto? ¿Conoces cuáles son los usos del punto y coma? Bueno, a continuación te voy a aclarar un poco acerca de esta imagen que encontré en internet. Me pareció muy interesante porque hace un símil que me encanta para explicar, para que se pueda explicar la diferencia entre los tres elementos de este lenguaje musical o de cualquier lenguaje musical. Muy bien, entonces la coma equivaldría a una corchea, como pueden ver en la imagen, que este equivale a medio tiempo. El punto y coma equivaldría a una negra y esta pues equivale a un tiempo. Y el punto equivaldría a una blanca, que muy bien sabemos que esta equivale a dos tiempos. Entonces me pareció interesante poder abrir este tema de esta forma. Ahora, según las preguntas, que obviamente necesito que puedas escribirlas en los comentarios o responder en los comentarios. ¿Alguna vez te has quedado sin respiración al leer un mensaje o algún texto? Muchos de nosotros nos olvidamos de poder usar las comas y los puntos y comas y los puntos o punto seguido, punto aparte, porque muchos de nosotros no conocemos en dónde poder ponerlos. Y ahora, ¿conoces cuáles son los usos del punto y coma? En esta oportunidad vamos a ver esos usos. Muy bien, primero, bueno, voy a poner aquí, vamos a ver específicamente cuatro usos o los principales cuatro usos del punto y coma. Primero, el punto y coma es un delimitador principal del discurso y separa unidades textuales básicas. Ahora, tradicionalmente se ha vinculado el uso del punto y coma con la presencia eh, de una pausa mayor, ¿verdad? Como veíamos en el anterior dibujo. Dibujo o imagen, ¿no? Sin embargo, la longitud de la pausa es un criterio como, digamos, un poco confiable a la hora de puntuar. Quiere decir que al momento de muchas veces leer, pues no respetamos específicamente ese tiempo, pero es, digamos, referencial, ¿ok? Entonces, el primero dice, estos son los usos, ¿verdad? Los usos principales. El primero dice, como jerarquizador de la información. Como jerarquizador de la información. El segundo, entre oraciones yuxtapuestas. El tercero, entre unidades coordinadas. Y el cuarto, entre conectores. Ahora, esto nos va a servir para poder expresarnos mejor a la hora de escribir. ¿Ok? Pero vamos a ver punto por punto. El primero, como jerarquizador de la información. Entonces, ¿cómo actúa el punto y coma? Pues actúa para separar elementos de una enumeración. Cuando se trata de expresiones complejas que incluyen las comas. Hemos visto anteriormente acerca de la coma y cómo esta también permite enumerar, ¿verdad? Algunos elementos o se usa para enumerar algunos elementos. Ahora, cuando se usan muchas comas, pues también debemos tener en consideración el punto y coma. Ahora, ustedes saben que a mí me gustan mucho los ejemplos para poder
delimitar estos temas. Entonces, el primero dice, María lee poemas y cuentos. Jacob, novelas y cómics. En el siguiente ejemplo tenemos un poco más grande, un poco más amplio y dice, cada equipo se cambiará en camerinos diferentes. Ustedes en el de la derecha, los de atrás en el del fondo y los últimos en el del frente. Y como se darán cuenta, esta es un uso que permite separar elementos de enumeración. En ambos casos se está enumerando ciertas acciones. Entonces se separan a través de el punto y coma. ¿Por qué? Porque estas oraciones o estas expresiones ya son un poco más complejas que las que simplemente vemos a través de las comas. A continuación tenemos entre oraciones yuxtapuestas. Em, bueno, se escribe el punto y coma para poder separar oraciones sintácticamente independientes, entre las que existe una estrecha relación semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que las oraciones, eh, si bien es cierto, son oraciones sintácticamente independientes, pero de alguna forma existe una eh, cercanía hacia la otra oración por medio de esta relación semántica, que quiere decir esta relación de significados que contiene estas oraciones. Entonces vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo dice, la próxima semana creo que tendremos o tenemos examen. Esta semana estudiaré mucho. Entonces podemos ver, a ver, vamos a ver la siguiente oración. Kiara se enojó terriblemente porque no le consultaron una decisión que le afectaba. Nunca la había visto así. Entonces, se dan cuenta, en ambos ejemplos, las dos oraciones que están juntas eh, tienen una relación semántica, tienen una relación de significado. Por ejemplo, en la primera que leí, que está a la mano derecha de la pantalla, dice, la próxima semana creo que tenemos examen. Esta semana estudiaré mucho. Ahora, esta semana estudiaré mucho por sí sola, no se comprende, pero si la juntas a la próxima semana creo que tendremos o tenemos examen, ahí recién se puede entender a qué se está refiriendo. Entonces podríamos decir muy bien, la próxima semana creo que tendremos o tenemos examen, por lo que esta semana estudiaré mucho. Se entiende mejor, ¿verdad? Pero nosotros intercambiamos ese por lo que por un punto y coma. Siguiente. Kiara se enojó terriblemente porque no le consultaron una decisión que la afectaba. Nunca la había visto así. Si leemos el nunca la había visto así, por contexto no podemos sacar nada, pero si la unimos a Kiara se enojó terriblemente porque no le consultaron una decisión que la afectaba, nos daremos cuenta de que está hablando acerca de Kiara. Entonces, fácilmente podemos deducir que por todo lo que se ha visto en la situación de Kiara, diríamos, Kiara se enojó terriblemente porque no le consultaron una decisión que la afectaba. Y podríamos decir, en conclusión o en otras palabras, nunca la había visto así. Tenemos el tercero, entre unidades coordinadas. ¿Qué quiere decir esto? El punto y coma puede emplearse para separar los miembros gramaticales equivalentes, claramente. Estas son de las estructuras coordinadas copulativas, disyuntivas y adversativas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver a los ejemplos.
Dice, nos queda mucho por hacer antes de que el coronavirus se vaya. Aprender a cocinar, aprender a hacer postres, etcétera. Por otro lado, tenemos los docentes están reunidos preparando la evaluación del primer semestre. Los estudiantes preparan el material para exponer sus trabajos y sus padres están algo preocupados. Bueno, ahí no dice y, pero da la connotación de que significaría pues un y, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto y coma, perdón, está entre unidades coordinadas, que lo que permite es que se pueda separar estos miembros gramaticales como las estructuras coordinadas. Por ejemplo, en las estructuras coordinadas tenemos las copulativas. ¿Qué son las copulativas? Las oraciones copulativas se suman al significado de las oraciones. Eh, en esto podemos usar las conjunciones y, ni, además de. En las estructuras coordinadas disyuntivas tenemos ¿a qué se refiere con disyuntivas? Se ofrecen dos o más alternativas entre las que hay que elegir. En estas podemos usar las conjunciones o, u, bien. Eh, ok. Y en las estructuras coordinadas adversativas, ahora tenemos las estructuras coordinadas disyuntivas. Las disyuntivas son las que ofrecen más de dos alternativas. O pueden ser dos alternativas también. Eh, ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, podríamos decir, ¿quieres un café o un helado? Entonces allí lo que estás haciendo es dar a elegir pues entre dos opciones, ¿verdad? También tenemos, ¿qué más dije? Coordinadas, las estructuras coordinadas adversativas. Y esta viene de adversidad, pues, ¿verdad? Entonces los significados de las oraciones se oponen. Tenemos a las conjunciones pero, más, sin embargo, no obstante, entre otros. Por ejemplo, podríamos decir, mm, no se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. ¿Se dan cuenta? El significado de las dos partes de esta oración, pues se oponen. Primero dice no se arrepintió y luego usa la conjunción sino que eh, continuó con la misma actitud. Entonces esta persona no cambió y bueno, la oración, el significado de esta oración es opuesto. ¿Ok? A eso nos referimos con entre unidades coordinadas y ya hemos visto cuáles son estas estructuras coordinadas u oraciones copulativa, disyuntiva y adversativa. Y aquí podemos verlo claramente, ¿verdad? En estos ejemplos. Muy bien, y sigamos con el último que es entre conectores. Delante de los conectores discursivos puede ir y tenemos entre conectores, que es el último. Y este básicamente es que el punto y coma va delante de los conectores discursivos. ¿Cuáles son esos? Pero, más, aunque, así como,
sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, en fin, etcétera. Eh, entonces, cuando llegamos a reconocer que, vamos a ver las oraciones, los ejemplos. Tenemos, Dora toca el ukulele, creo que se dice de ambos, todos los días, punto y coma. Sin embargo, hoy ha ido al parque de diversiones. Oh, siguiente texto. Los deportistas salieron a entrenar, perdón, desde muy temprano, punto y coma. Sin embargo, coma, el mal tiempo puede interferir su riguroso entrenamiento. Ahora, se habrán dado cuenta que en ambas oraciones el punto y coma está antes de los conectores discursivos, en este caso usé ambos, sin embargo, y eh, después de ellos pues también va una coma, ¿no? Bueno, ese ya es otro asunto. Pero entonces, entre los conectores sí va a haber un punto y coma. Esto permite también que la oración pueda tener un respiro, ¿verdad? Entonces, vas a trabajar, te voy a asignar un link para que puedas trabajar, para que puedas hacer tu actividad. Y este link simplemente vas a tener que hacerle clic y luego eh, realizar la actividad que tiene que ver con estos usos del punto y coma. Una vez que termines, claramente te voy a dar cierto tiempo. De hecho, esta es una actividad que está en la web y vas a tener que ver algunas preguntas o algunos ejercicios que vas a tener que marcar de acuerdo al ejercicio. Se te va a dar cierto tiempo y obviamente, como siempre, vas a tener que entregarme una foto o una captura de pantalla. Muy bien, creo que eso es todo. Hasta la próxima clase. Te propongo que para la próxima clase tengas en mente algunos ejemplos respecto a este tema. No me falles y yo me quedo en casa. No pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.